Hola, soy José María Espinosa Aranda y a continuación voy a proceder a exponer el trabajo fin de máster del Máster Universitario de Educación y TIC e-Learning. El trabajo lleva el título de uso de la metodología Flick Classroom como estrategia de enseñanza y aprendizaje en los ciclos formativos de formación profesional. El trabajo fin de máster que se propone tiene como objetivo principal la realización de un análisis teórico de estudios e investigaciones que permitan arrojar conocimientos sobre si la metodología Flick Classroom o aula invertida se puede considerar beneficiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el profesorado como para el alumnado de ciclo formativo. Según Turón y Santiago, los beneficios de implementar Flick Classroom en el aula son permitir a los docentes dedicar más tiempo a la atención a las diferencias individuales, es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimientos entre sí con alumnado, familias y la comunidad, proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder tantas veces como sea necesario a los mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores, crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula, involucra a la familia desde el principio del proceso de aprendizaje. La sociedad actual se encuentra envuelta en una gran revolución continua debido a la innovación y a las nuevas herramientas TIC. Esta evolución afecta también a la hora de impartir las clases, provocando un creciente desinterés del alumnado en las clases tradicionales. Los ciclos formativos son un contexto educativo presencial y muy práctico, donde es conveniente utilizar metodologías que permitan realizar un número eficiente de prácticas para alcanzar la competencia de sus módulos. Por lo tanto, la finalidad del presente trabajo fin de máster es analizar la aplicación de la metodología de enseñanza-aprendizaje Flick Classroom en las aulas de formación profesional, demostrando y justificando a través de investigaciones los beneficios de aplicarla. Siendo los objetivos de estudio que se plantea al analizar la metodología Flick Classroom en las aulas de formación profesional lo siguiente: enriquecer la relación entre el profesor y sus alumnos, cambiar los roles del aula, donde el profesor se convierte en un guía y facilitador, mientras que el alumno va a poseer un papel más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atender mejor los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula y aumentar el rendimiento académico y la motivación. En la educación actual, solo tiene sentido una escuela que personalice el aprendizaje. En la era digital en la que nos encontramos se necesita un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder acometer las competencias necesarias para que el alumnado tenga las capacidades necesarias para enfrentarse con éxito al mercado laboral actual. Los ciclos formativos se rigen, por tanto, por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LONCE, como Ley Orgánica de la Educación, la LOE, e indican que en los centros educativos se dispondrá de métodos didácticos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, promoviendo el trabajo colaborativo y motivando al alumnado a mejorar su aprendizaje autónomo, desarrollando todas sus competencias. Hoy en día en España se considera necesario encontrar soluciones al sistema educativo actual, cambiando su modelo educativo, evitando de esta manera mayores problemas en un futuro cercano. El modelo pedagógico Flick Classroom se fundamenta en las teorías constructivistas centradas en el alumno, tales como Ausubel, Vygotsky y Piaget, entre otros. Actualmente podemos comprobar en la siguiente imagen que los diferentes enfoques educativos que existen están firmemente respaldados por la teoría del constructivismo. Por lo tanto, el mejor enfoque para aplicar en el aula será el que incorpore un número más elevado de ellas, proporcionando de esta manera una explicación psicológica más íntegra. En la siguiente imagen se muestra la diferencia de asimilación de conceptos por parte del alumnado a la hora de enfrentarse a la realización de las tareas. De esta forma, la metodología tradicional se puede observar que tras las explicaciones en clase, el alumno en casa tiene dudas a la hora de realizar las tareas, mientras que al aplicar Flick Classroom, el alumnado puede visualizar los contenidos de explicaciones tantas veces como lo necesite fuera del aula, realizando en clase las tareas junto a sus compañeros, mientras es observado y guiado por el profesor hacia su autoaprendizaje. España es uno de los países de la Unión Europea que, según el informe Europa Press, posee una elevada tasa de abandono y de alumnos repetidores, aunque
es uno de los países que se aplica un mayor número de horas lectivas e invierte más en recursos y herramientas TIC en sus aulas. El alumnado de la era digital es capaz de procesar grandes cantidades de información en poco espacio de tiempo, lo que supone que las clases tradicionales le resultan aburridas y se desmotivan. Por lo que se necesita cambiar los entornos de aprendizaje haciéndolos más dinámicos y proporcionándoles resultados a corto plazo. Los ciclos formativos son una etapa educativa muy procedimental, por lo que se necesitan muchas horas de práctica por parte del alumnado en el aula para adquirir las competencias en el mercado laboral actual, donde es conveniente utilizar metodologías que permitan realizar un número eficiente de prácticas para alcanzar los objetivos de sus módulos, en los que se promueve el trabajo colaborativo y se motiva al alumnado a mejorar su aprendizaje autónomo desarrollando todas sus competencias. Se contempla una necesidad de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje en España, debido a los cambios tecnológicos que se producen en la sociedad actual, la evolución del alumnado y a la legislación educativa implantada. Las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje deben permitir que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Tal y como podemos ver en la imagen, el alumno desde fuera del aula puede estar observando los contenidos teóricos todas las veces que necesite para poder asimilarlos. Flip Classroom fomenta un aprendizaje significativo, destacado, creado socialmente, participativo y comunicativo para el alumnado, permitiendo que sea protagonista de su propio aprendizaje, tal como podemos comprobar en la imagen. Además, debido a su naturaleza procedimental en el aula y a la posibilidad del alumnado de volver a hacer tantas veces como sea necesario, a los contenidos generados o facilitados por sus profesores fuera de ella, se ajusta muy bien a la etapa educativa de los ciclos formativos. Al realizar este trabajo fin de máster han aparecido una serie de limitaciones vinculadas con la inexperiencia de la implantación de Flip Classroom en las aulas de España, lo que implica la escasez de recursos para su puesta en marcha. Estas limitaciones son la falta de repositorios de intercambio de recursos y tareas relacionados con la metodología de enseñanza-aprendizaje Flip Classroom en los diferentes ciclos formativos, la escasez de recursos de formación específico de la metodología Flip Classroom centrado en los ciclos formativos y, por último, la falta de bibliografía destacable, actual y proveniente de fuentes de reputación reconocidas. Sería interesante, como propuesta de futuro, crear un repositorio común para todos los docentes de las distintas especialidades, donde se pueda tener acceso de forma libre a través de la red a los recursos creados y utilizados por otros docentes que implementen la metodología de enseñanza-aprendizaje Flip Classroom en las aulas de España. Un aspecto importante a mejorar como propuesta futura de mejora sería la creación de cursos en línea especializados en la metodología Flip Classroom. En estos cursos sería bueno que se facilitasen las herramientas, recursos, repositorios y ejemplos prácticos de cómo sacar el mayor rendimiento a dicha metodología. Finalmente, sería recomendable investigar y analizar la influencia de cara al futuro desarrollo del aprendizaje del alumnado sobre la aplicación en sus etapas educativas de la metodología Flip Classroom en contraste con lo que se le ha aplicado una metodología más tradicional. Procedo a realizar la finalización de la defensa de mi trabajo fin de máster. Muchas gracias por su atención. Saludos.